empezar a hablar en cuanto a que podríamos dividirnos, digo, estructuralmente y de manera arbitraria, en tres tipos de audiencia. Las audiencias preliminares a juicio, el juicio propiamente dicho, y las audiencias de ejecución penal. A mi modo de ver, el gran inconveniente que advertimos nosotros tiene que ver con el juicio propiamente dicho, el juicio oral. Parecería que estamos trabajando nosotros con audiencias preliminares, particularmente creo que no hay ningún inconveniente en que este tipo de audiencias se hagan de manera virtual. ¿Por qué? Porque son audiencias donde, digamos, casi como regla, no, por supuesto todas las reglas tienen excepciones, pero digamos que casi como regla, las audiencias preliminares son cuestiones que tienen que ver con cuestiones técnicas más que nada, ¿no? Son audiencias donde no hay producción de prueba. Entonces parecería que ahí hay que argumentar en base a los legajos, en base a ciertas constancias, y yo no creo que, o por lo menos la práctica indica que no hay inconvenientes en hacer este tipo de audiencias de manera virtual. De hecho, se están haciendo en toda la provincia y no hay ningún inconveniente. Después tenemos, salteando lo del juicio, ¿no?, las audiencias de ejecución, que ya con alguna otra dificultad, cuando tiene que estar presente el imputado, cuando está en la unidad carcelaria, con algunos inconvenientes que esto genera, el contacto que puede tener el imputado con su defensor, eventualmente, pero digamos que este tipo de audiencias tampoco han generado demasiados conflictos. No siempre el imputado está presente en las audiencias de ejecución, o sea que tampoco veo acá una gran dificultad. Pero sí, me parece que el nudo de la cuestión y donde yo veo bastantes problemas es para el tema del juicio propiamente dicho. Ahí sí, y creo que es algo que, por supuesto, en todas las jurisdicciones no se da de la misma forma. Hay provincias donde ya han podido realizar algún tipo de audiencias hasta presencial, o hasta se podrían hacer audiencias presenciales. No hablo en la provincia de Buenos Aires, donde particularmente nosotros tenemos este gran conflicto, este gran problema. Digo, para entrar un poco en el tema, compañero, te dejo para que sigas un poquito. Vieron que me estoy portando bien, ¿no? Lo dejé hablar, no lo interrumpí ni una vez, esperé que me dé el pase él. Bueno, yo qué voy a decir, digamos, ¿no? Digamos, me parece que lo interesante, Ale, es escucharte a vos, digamos, las presentes están aburridas de escucharme a mí en distintos ámbitos, pero bueno, solo por acompañarte, digamos, seguir adelante. No, digo, tomando esto que vos decís, Ale, que me hacer una contextualización, ¿no? Ya le distinguió en audiencias preliminares, de ejecución y de juicio, ¿cierto? Bueno, las audiencias de ejecución, digamos, lamentablemente, pero, digamos, pero no importa, pero sería la misma dinámica. Cualquier audiencia que no sea el juicio. Pero yo voy un poquito más allá y agrego una adicional, que no es que la agrego yo, digamos, digamos, en otros momentos, charlas que hemos quedado, la introdujo Ale, y es que dentro de las otras audiencias que no son en el juicio, incluso también tipos de audiencias. Es decir, esta distinción que hacía en la discusión de cuestiones eminentemente técnicas o no, también hay audiencias en que la confrontación es mayor y hay audiencias, por lo tanto, la inmediación tiene otra dimensión. Como no es lo mismo una audiencia de suspensión de juicio a prueba, una audiencia de acuerdos en general, no es lo mismo una audiencia en la que vamos a discutir la prueba, digamos, donde no se verían los obstáculos, una audiencia en donde se discute algún tipo de coerción. Ahí, claramente, va a haber un problema. Por ejemplo, en el condado de Cook, en Illinois, hace 20 años se había establecido un circuito cerrado de audiencias. Audiencias de fianza, que para nosotros sería una audiencia de excarcelación, digamos, ¿cierto? Y lo vinieron realizando. La Asociación Nacional de Criminales, digamos, empezó a tirar la bronca. Es una asociación que, para que ustedes se den cuenta, hoy a nivel federal preside, desde hace poquitito, Martín Sabelli, que es conocido de la casa también, ha venido a San Martín. Es un abogado de Estado. Pero bueno, se armaron bastantes despelotes. Por ejemplo, dentro de un centro de justicia MacArthur, había sacado un comunicado. El sistema de audiencias por circuito cerrado, entiendas, estamos hablando
de una analogía bastante directa con lo que sería la virtualidad, ¿no es cierto? Cristian, discúlpame. Palabras textuales, digo, ¿no? Dice, es diseñado para la Cristian, de jueces, alguaciles y abogados, pero en detrimento de las personas vidas están siendo afectadas, ¿cierto? Esta Cristian, ¿me conclusión, porque escuchás? se empezaron a estudiar esas audiencias. Cristian, esperá que Creo que en Cristian, Rodri 1999 te las quiere hablar. instauraron. En el Condado de Cristian, Cuco. Cristian, ¿me escuchás? Sí, Porque vos sabés que se sí. entrecorta a veces cuando estás hablando, y me parece que no es un problema del audio de la computadora, tal vez es el auricular, fíjate, porque es una A pena. ver, ¿ahí se escucha? Ahí lo estamos escuchando bien. A veces ¿Ahí se se escucha? entrecorta. Sí, sí, se escucha bien. Sí, sí. A ver, no sé, a ver, un segundito. Perfecto, perfecto, ¿eh? Dale, Ahí está dale. bien. Está bien, está bien. Yo ahí mucho. Sí, sí, perfecto, dale, dale. Ahí ¿Escuchás? está. Bueno, ¿se escuchó algo de lo que dijo? Tengo que No, no. No, no, tomo no, desde algún punto. se escuchó Estaba bien, solo que diciendo, se entrecortaba. que va mejor. Juro que no es a propósito, ¿eh? Para demostrar los problemas de la virtualidad. ¿No se escucha? ¿Sí se escucha? Bueno, si no me avisan, digamos. Decía que, digamos, establecían, se empezó digamos, una serie de proyectos esto y se había establecido que, bueno, que el sistema estaba diseñado para la competencia, para resumirlo, de los operadores del sistema y del sistema en general, pero en detrimento de los intereses de las zonas acusadas, que eran las principales afectadas por el sistema penal. La Universidad de Norte es una serie de estudios empíricos, digamos, estudios que fueron dirigidos por Yari Day, que también digamos, es una investigadora que es muchísimo argentina, principalmente por temas de grados, y realizaron estudios empíricos comparando los resultados de audiencias virtuales o a través de circuitos y las audiencias fijas. Lo que pudieron comparar en este estudio, básicamente, lo que aumentaban los montos de las fianzas. Recuerden que ellos, la discusión no es tanto si dan la libertad, sino de cuánto es la fianza. Tienen bien claro en Estados Unidos que cuando una pena es jurídicamente, su es la de la libertad, pero ponen caución a esa libertad, que a veces muy alta si se traduce en una prisión preventiva. Pero las fianzas en estas audiencias aumentaban en un 65% en comparación a las audiencias físicas. Hicieron un estudio en paralelo con casos de inmigración y se dieron cuenta que las deportaciones habían aumentado también en un 50% con audiencias virtuales. Esto dio lugar, es el único, esto se generó, digamos, que yo ya tengo conocimiento, y esto de pleito, ¿no es cierto?, que derivó en que se declarara inconstitucional, o se prohibieran en realidad las audiencias bajo este sistema para suscribir. Sí se ha mantenido para otros tipos de casos, pero prohibieron para casos criminales. Cuando hablamos de casos criminales, abarca todo lo que nosotros abarcamos en nuestra justicia penal, ¿no es cierto? Deja de ser criminal, obviamente, la justicia de falso, digamos. Entonces, una vez que dicen, no, pero Estados Unidos hizo un juicio de jurados, una vez, juicio por jurados virtual. Ah, pero ¿cómo? No sé qué. ¿Qué era el juicio por jurados? Era por un exceso de velocidad. Es decir, lo que para nosotros es justicia de faltas, ¿no es cierto? Esto es importante. Entonces dijeron que cuando estuviera en juego, digamos, la libertad o cosas importantes, no podía hacerse y la audiencia se hace de forma presencial con la zona acusada de audiencias. Con esto, lo traigo a colación, no estamos diciendo que la virtualidad tenga costo hacia la calidad del sistema. Después, podemos entrar en motivos y en realidad empiecen a tener hipótesis de que por qué crecimiento, y en realidad esto se comparaba con otras que demostraban que había a través de plataformas actuales menores de generación de conexión, generación de empatía, ¿cierto? Es decir, uno, digamos, por ejemplo, decían, una pantalla es menos zona, ¿no es cierto? Entonces, indudablemente e inconscientemente afecta al juicio. Pero lo que puedo decir con esto es que no es que sea problemas,
sino que estamos pasando por una situación muy mal, que está claro que a veces tenemos excepcionales y algo vamos a tener que ceder para poder continuar. El tema es hasta cuándo ceder, y ahí es donde se diferencia entre el juicio y otro tipo de audiencias. Hablando que en el condado de Cook se prohibieron las audiencias de medidas de acción que sean en forma virtual. Esto es de la pandemia, ¿no es cierto? Ahora, cuando entramos en el juicio, el problema es menor, como señalaba, por una cuestión muy sencilla, y es que el juicio es la Cristian, seguimos teniendo problemas y ya muchos sí, me se están corta. mandando mensajes A ver. entrecortados. Yo te aconsejo esto, ¿qué te parece? ¿Ahí se escucha bien? Si vos estás de acuerdo, Alejandro, podés retomar la palabra y fíjate, Cristian, si te podés conectar nuevamente a ver si ese es el inconveniente. ¿Puede ser? Dale, sí. Mirá, tengo una idea. Me parece que fue Cristian que lo hizo a propósito para demostrar que la conectividad para hacer los juicios no es buena. Estaba todo ensayado previamente. Ni siquiera podemos dar una charla de corrido, cómo vamos a escuchar un testigo y pueda convencer ese testigo a jueces o jurados para que lo que está diciendo es cierto o no. Bueno, ¿querés que yo siga un poquito mientras Cristian? Sí, yo retomando, si les parece, retomando lo que decía Cristian, más allá de temas, porque él marcaba muy bien las estadísticas. Se escucha, interrumpo para probar. Se entrecorta, Cristian. ¿Ahí se sigue entrecortado? Sí. Ahí ya. Bueno, segundito. No, ahí parece que no. Ahí parece que no. A ver, habla otra vez. Ahora hay un ruido terrible. Ahí ¿se escucha mejor? Ahí hay un Todo ruido esto es porque está acoplando. A ver, ¿se escucha mejor el audio ahí? Ya no está más. ¿Ahí se escucha mejor? Dale, seguí hablando, a ver qué pasa, intentamos. ¿Se sigue cortando? Porque cambié de dispositivo. No, ahí está bien, dale. Ya no sé qué más hacer, si no. ¿Ahí está bien? Bueno. Ahora estoy conectado desde la computadora, estaba desde el celular, que en general me da mejor conexión. Bueno, no sé, en realidad habían empezado a hablar ustedes, no quiero interrumpir, no sé si retomo. Dale, seguí, después hacemos las preguntas después, dale, completalo, dale. Sí. Bueno, no, lo redondeo, digamos, lo termino rápido. Digo, lo que estamos diciendo es, digamos, la virtualidad evidentemente tiene siempre un costo, tiene una pérdida hacia el sistema. El tema es, digamos, a partir de qué punto puede ser tolerable esa pérdida dada la situación de emergencia, ¿no es cierto? Y cuando entramos al juicio, y por eso Alejandro, digamos, lo separaba al juicio de las obras, es decir, en situación fuera de pandemia, la audiencia es en la sala de audiencias, digamos, ¿no es cierto? Como en todas partes del mundo, como siempre fue, y no es que todo lo nuevo es maravilloso, digamos, a veces lo viejo es bueno también, ¿no es cierto? Ahora, el juicio es la etapa central del proceso, es la etapa central de un proceso, y ni hablar cuando es por jurado, ¿no es cierto? Pero es la etapa central del proceso, es donde las partes acuden con todas sus armas y todas sus herramientas, habiéndose preparado, tanto para producir prueba como para controlar la de la contraparte, digamos, concurren a tomar la decisión más importante del proceso penal, y es si el estado jurídico de inocencia de una persona se va a dar por destruido o no en función de la prueba que produce la acusación, ¿no es cierto? Esa etapa central es el juicio. Entonces, parecería como que tendríamos que ser mucho más cuidadosos al momento de tolerar o de resignar calidad para esta etapa, y que por lo tanto podríamos ser un poquitito más tolerantes con otras audiencias, dada la situación, esperemos que meramente excepcional y temporaria, de emergencia sanitaria y que nos impiden reunirnos físicamente, ¿no es cierto? Esa era más o menos la idea. Sí, yo siguiendo un poco lo que
decía Cristian. Yo creo que en este momento excepcional también tenemos que tener mucho cuidado porque me parece que puede, no todos, ¿no? Por supuesto, pero creo que hay una tentación muy grande en, de alguna manera, introducir o volver a algunas prácticas inquisitivas que me parece que tenemos que tratar de evitar de que no vuelvan a impregnarnos, con todo lo que nos ha costado la oralidad, del sistema adversarial, con todo lo que todavía estamos aprendiendo, me parece que hay un peligro muy grande de recaer en ciertas prácticas inquisitivas que tenemos que tener mucho cuidado de que no se nos vuelvan a pegar. Esto que algunos llaman el tecno inquisitivo, ¿no? Tengamos mucho cuidado con eso porque me parece que es una tentación muy grande y creo que tenemos que estar muy alerta con todo eso. Siguiendo un poco lo que decía Cristian, sí, desde luego, el juicio oral es muy distinto a otro tipo de audiencias. Por supuesto que no hay duda que el estándar de prueba es mucho más arriba, es mucho más exigente, ¿no? Desde ya. Por supuesto, la producción de la prueba, el estándar de valoración de prueba, y también tiene que ver con la mayor preparación que yo necesito para un juicio. No es lo mismo la preparación que yo hago para un juicio que es para la que yo tengo que hacer para una audiencia que no sea de juicio propiamente dicho. No nos olvidemos también que en un juicio oral es más complejo. ¿Por qué es más complejo? Porque hay más intervinientes, porque hay mucha prueba generalmente, hay testigos que declaran, hay peritos, hay documentación. Generalmente las declaraciones de los testigos y o peritos están muy vinculadas con documentación. Fíjense, ya empezamos con un montón de complejidades y cada uno de nosotros está en nuestra casa, ya vamos a ver la incidencia que puede tener esto en cómo se presenta la prueba. Y además están en juego cuestiones muy importantes, generalmente tienen que ver con hechos sumamente graves, penas en expectativa generalmente muy altas, donde tenemos que ajustar muchísimo el tema de las garantías, cómo funcionan. Por supuesto, no es que no lo hagamos en otros casos, pero me parece que en este momento especial tenemos que tener un especialísimo cuidado en cómo vamos a garantizar un juicio justo. Me parece que esto es clave, clave. Fundamentalmente, un poco, no voy a volver a decir lo que dijo él, pero creo que es muy importante, digo, para marcar un orden y siguiéndolo a lo que venía diciendo. Primer punto, ya vamos a ir después a los principios que me parece que de algún lugar se ven resentidos y mucho, sobre todo la inmediación y la confrontación, ¿no? la contradicción. Pero empecemos por el principio, que Cristian lo dijo recién y me parece sumamente importante. El tema del espacio físico, ¿no? El espacio, ¿dónde se realiza un juicio? Yo me acuerdo que cuando empezamos con todo esto nos reíamos porque hablamos de no se puede hacer un juicio en una pizzería, algunos se reían, y no es mucho para reírse. Yo creo que en realidad es bastante cierto, más allá de que puede ser que el ejemplo no sea el más feliz. ¿Por qué? Y porque un juicio no se puede hacer en cualquier lado. Un juicio es solemne, tiene que ver con una cuestión del espacio, símbolo, ya Binder habla de eso, habla en profundidad, no es para hablarlo ahora, pero hay una especie de ritual, ¿no? Como encuentro social, la oralidad. No nos olvidemos que siempre fuimos bastante reacios a la oralidad nosotros, y que recién en los últimos, yo no sé cuántos años, 20, 30, no sé, podríamos conversarlo, pero no importa. Me parece que a partir de esos últimos años sí empezamos a ver cómo empezamos a trabajar con la oralidad. Yo me acuerdo que hace muchísimos años yo daba cursos y parecía que los cursos, y con Cristian también algunos, era que en realidad, ¿cómo hacíamos para hacer más oralidad? Pero eran tantas las preguntas para no hacerlo que en realidad parecía que era hacer un juicio como para no hacer un juicio oral. Eran tantos los inconvenientes que se planteaban, bueno, pero esto no se puede, no se puede, no se puede. Lo mismo con el juicio por jurados. A veces hemos ido a distintos lugares donde las preguntas son tantas que tendríamos que invertir el título. ¿Cómo hacer para no hacer un juicio por jurados? Cosa que me parece que no es menor con todo este tema de la oralidad. Pero volviendo al espacio físico, ¿no? Esto de lugar de encuentro, la oralidad como manera de transmitir, de poder garantizar la inmediación, la confrontación, me parece que es muy importante. Y la audiencia de juicio oral es verdaderamente solemne. ¿Por qué solemne? Una audiencia de juicio tiene ciertas solemnidades, y eso tiene su razón de ser. Fíjense ustedes que desde algún lugar, hacia la transparencia y el compromiso de la persona que, no solo todos los operadores que intervenimos, sino en la persona que va a dar su testimonio, ya sea un testigo o un perito, cuando se enfrenta en un ámbito bastante solemne, como es una audiencia de juicio, más allá, más nuevas, menos nuevas,
lo que ustedes quieran, no importa, pero es un acto solemne, ¿sí? Y no es lo mismo para un testigo enfrentarse presencialmente ante fiscales, defensores, jueces, jurados, gente, público que está escuchando, y faltar a la verdad eventualmente, que hacerlo desde su casa, cómodamente, con una computadora, viendo distintas caritas que se ven en la pantalla. Me parece que esto es muy importante. Y como decía Cristian, yo creo que esto es excepcional. Creo que tenemos que salir a flote y de alguna manera tenemos que solucionar los problemas que todo esto genera, que ya vamos a ver, que por supuesto tenemos un montón de juicios programados en las audiencias y no los podemos hacer. ¿Qué hacemos con la gente que está detenida y no puede tener el juicio? ¿Cómo hacemos? ¿Hacemos un juicio virtual y podemos salir adelante, o no hacemos el juicio virtual y tendremos que esperar para hacer un juicio presencial? Porque evidentemente, como están las cosas en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente, esto va para largo y no va a ser sencillo. Por supuesto, ahora vamos a llegar a ver dónde me parece que tenemos que trabajar y en dónde tenemos que hacer hincapié. Sí, Cristian, querías decir algo vos. Perdón, Ale, sí. No, una cosita, me reparo en esta cuestión del ritual que vos señalabas. Y nosotros, a ver, creo que hemos generado una especie de rechazo al ritual como si el ritual fuera malo, ¿no? Como esta cuestión de que hay que ser moderno y un sistema acusatorio es desformalizado, y como es desformalizado, entonces todo lo que sea ritual y demás es algo que tenemos que rechazar. Y esa es una concepción incorrecta de un sistema acusatorio, digamos. Hay rituales que son esenciales para garantizar determinadas formas, digamos, que hacen a la plena vigencia de los principios y garantías constitucionales, y en definitiva, por lo tanto, de la existencia de un juicio justo, ¿no? de un juicio limpio. Perdón, Cristian, Como decía Alejandro, habla ¿Me ¿se das sigue un cortando? minuto? Simple, no, perdón, esta vez no, pero le quiero dar la bienvenida, porque Está bien, menos mal. A Andrés Harfuch, que nos está acompañando y que la verdad que lo sumamos a la charla y le agradecemos mucho que se haya sumado a esta discusión. ¿Ya te conectaste, Andrés? Bueno, tengo problemas con el Zoom, pero no importa, acá estoy escuchando todo. Dale. Genial, dale. Comisionado, comisionado, acá desde Quilmes, la gente te saluda, la gente te quiere, acá en Quilmes. ¿Cómo andan? Bueno, ya arranqué mal, no tengo imagen, pero bueno, que yo no sé qué estarán charlando, pero ya la charla de ustedes las escuché más o menos unas 26 veces. Pero bueno, listo, escucho atentamente la discusión. Gracias, sí, Rodri. Y hoy recibimos un sermón bastante importante sobre este tema, pero ese es otro cantar. Dale, Cristian, perdón. Prometo y le juro que no nos pusimos de acuerdo para generar los problemas de conexión. Mis problemas de conexión son míos solitos, digamos, se dieron solo. Bueno, no, decía que, digamos, Víctor nos enseña que el juicio nos da una serie de mensajes, ¿no? Un mensaje a la comunidad, ¿no? Entonces esto habla del juicio como ritual de pacificación, ¿no es cierto? Digamos, ¿qué mensaje le estamos transmitiendo a la comunidad? Por ejemplo, el otro día en una charla de la que no pude participar, me mandaron el link y no la llegué a ver, pero me estaban comentando que habló Cristian Riego, que es de Chile, y él defendió una postura, si se quiere, favorable a la virtualidad, digamos, y en un momento de la charla terminó reconociendo que en Chile había sido perjudicial para la imagen del Poder Judicial en la comunidad. Es decir, cuando se empezó a hacer juicios virtuales, la comunidad empezó a ver como un chiste el trabajo del Poder Judicial, ¿no? El símbolo de lo que se está transmitiendo. Digamos, todas las personas presentes conocen cómo es un juicio mejor o peor, en espacios más lindos o más feos, pero ¿qué es el juicio? Y es insustituible el mensaje que el juicio confiere, cuando sale aunque sea la foto en una nota, ¿no?, periodística, a lo que es la foto de 4 o 5 caritas dispersas en una computadora en la que no se puede saber bien cuál es el rol de quién, ¿no es cierto? Pero aparte el juicio le da un mensaje a las partes, es un mensaje a los operadores, es decir, a la fiscalía, a la defensa, al juez, y es un mensaje importante, y esto lo decía Alejandro también, para los testigos, ¿no? Yo me acuerdo que con gente amiga hablábamos al principio de esta pandemia y decíamos, no, pero en realidad está bueno porque los testigos declaran más relajados, porque están en su casa y están más tranquilos, ¿no? Y eso es algo bueno porque, no, yo no sé si eso es algo bueno, digamos. Yo estoy de acuerdo en lograr el mayor escenario de comodidad para declarar un testigo en una sala de audiencia, pero que el testigo sienta la presión
de concurrir a una sala de audiencias y efectuar su declaración bajo la mirada directa, no solo de quien lo trae, sino de la contraparte y del juez o la jueza, o el tribunal, digamos, me parece que esa es una presión sana, ¿no es cierto? Digamos, es una cosa seria lo que le estamos tomando. Podemos hacer una analogía, tal vez, y salvando grandes distancias, a cuando uno dice la opinión de una persona sobre un hecho criminal, mediático, cuando lo escucha en la radio manejando un taxi, o cuando concurre a prestar el servicio de jurado, digamos, ¿no? Cuando concurre a prestar el servicio es otra cosa, tiene otra responsabilidad y toda una simbología para llevar a cabo ese servicio. Entonces, por eso digo, me parece que hay una tentación muy grande a confundir de formalizar con digamos, descuido de las formas y ver como simpático a lo moderno, ¿no? Y en realidad uno dice, bueno, yo no sé si es que es moderno o es nuevo, digamos, y si todo lo bueno es mejor. Digamos, la otra vez con Alejandro estábamos hablando de San Isidro y yo he hecho una pregunta que la hago acá también y le responde levantando la mano. Me dirijo a las personas que hayan contraído matrimonio feliz. No me refiero al resultado posterior del matrimonio, me refiero al acto de la celebración del matrimonio, ¿no? Era un día de felicidad. El día que se casaban y recién el matrimonio y hacían una fiesta y demás, ¿no es cierto? Bueno, piensen en esa situación, en ese día del casamiento, en la iglesia o en el civil o en la fiesta, en lo que ustedes quieran, y a partir de ahora imaginen que una persona muy amiga, muy allegada, muy íntima, les escribía esto un sábado a la noche, les escribía el sábado a la tarde y le decía, bueno, escúchame, prendeme el celular, o va a ir fulano o fulana con el celular, con la camarita activa, porque yo voy a participar por Zoom, pero voy a estar en tu casamiento, voy a participar por Zoom. ¿Cuántos de ustedes hubiesen sentido defraudados por esa persona que no concurrió físicamente? ¿No es cierto? Levanten la mano. Yo no hice fiesta. Yo no hice fiesta, pero de haber sabido el resultado que después hicieron los que vinieron presencialmente, yo conozco mucha gente que hubiera deseado que lo hubieran visto por televisión, porque el escándalo en el que terminaron algunos casamientos en los que yo estuve fue maravilloso, me gustaría volver a repetirlos y que se vuelva, pero eso es presencial, eso es hermoso, pero el que tuvo que pagar la fiesta con las roturas y los problemas, me parece que hubiera preferido el tema de la virtualidad de algunos sujetos que, bueno, amigos míos, lamentablemente. Pero cambiemos el casamiento por el acto de jura, cambiemos el casamiento por la colación de grado en la facultad o el acto de jura en el cargo que corresponda, ¿no es cierto? Que es lo mismo. Bueno, digamos, yo sí, no, bueno, pero yo creo que... ¿más que Zoom o más que Skype? No, yo creo, bueno, con el tema de la solemnidad, creo que, por lo menos, creo que muchos de nosotros que estamos acá, yo por lo menos soy un ferviente defensor que, como dice Cristian, no es una cuestión de ser moderno o ser antiguo, me parece que un juicio es solemne, tiene que ser solemne, hace la transparencia, el compromiso de la persona que va al juicio. Digo, para seguir con otros temas, aunque lo podríamos seguir conversando y hasta podríamos hacer un curso nada más por ese tema. Sí. Sí, Cristian, habla. No, una sola cuestión que estaba llegando a esto, digamos. Lo que importa, lo que interesa resaltar, me parece, es que los seres humanos, cuando tratamos cuestiones importantes, nos reunimos, ¿no es cierto? Las cuestiones importantes ameritan una reunión, una presencia física, ¿no? Y el juicio es una cuestión importante. Digamos, estamos hablando del ejercicio de uno de los poderes del Estado, tal vez del poder del Estado que tiene una injerencia más directa en la vida de las personas, porque es el que más directamente puede privar de derechos importantísimos como la libertad, tal vez de por vida, a una persona, ¿no es cierto? Y parecería como que se le resta importancia cuando decimos, bueno, en realidad perfectamente lo podemos hacer por Zoom, digamos. Cuando quiero brindar con amigos, con una cerveza cada uno, el Zoom es una porquería, porque no es lo mismo que juntarnos y brindar cara a cara. Estamos todos de acuerdo que es mucho mejor. Pero un juicio sí lo podemos hacer por Zoom. Digamos, juntarnos por Zoom es malo, pero hacer un juicio por Zoom es fantástico y no pasa nada. Y me parece que ahí hay un problema muy grande de mensaje hacia nosotros y hacia la comunidad. ¿Cuál es la importancia que se le está dando a este asunto? Digamos, ¿es una mera formalidad, algo burocrático, administrativo, poco importante, que lo podemos hacer de cualquier manera? ¿O es algo serio, algo importante que amerita que nos reunamos y que nos veamos la cara? ¿No es cierto? Digo, ese era el punto para cerrar la cuestión del ritual, digamos. Bueno, más allá ya dijimos, ¿no? Esta pelea contra el tecno inquisitivo y algunas cosas más. Veamos algunos de los principios que me parece que
también se ven seriamente vulnerados con el tema de la virtualidad, siempre hablando sobre el juicio oral. La inmediación, digo, para empezar arbitrariamente por uno de estos puntos. Evidentemente hay dificultades serias para garantizarla, ¿no? La inmediación, por supuesto, no es lo mismo cuando todos estamos, cada uno de nosotros, los operadores, los testigos, los peritos, cada uno está en su casa, por supuesto que se necesita, y todos los que hemos estado en juicio oral, me parece que es una cuestión que todos los que hemos estado, se necesita ese contacto presencial, ¿no? Ese contacto sin interferencias que se genera entre la prueba que se produce y desde algún lugar quién puede controlarla, quién la está viendo. Vamos a hablar puntualmente de los testigos, los peritos, pero más que nada los testigos, si ustedes quieren, ¿no? El testigo, por supuesto que no es nada más, ya se ha dicho, pero creo que no está de más volver a repetirlo, no es nada más lo que el testigo dice, sino cómo lo dice. No solo son los aspectos verbales, sino son también los aspectos gestuales, no verbales. Más allá de que yo sé que hay gente que no comparte esto, y me parece que está bien que no se comparta, pero me parece que tenemos que poner sobre la mesa las cosas que creo que yo advierto como dificultades. Por supuesto que todos los que hemos estado en juicio y todos los que tenemos alguna experiencia y unos cuantos años en esto, sabemos que no es lo mismo el testigo cuando está declarando en un lugar solemne, a preguntas, dice una cosa, pero su cuerpo dice otra, sus gestos son otros. Lo gestual es muy importante. Es muy importante no solo en cuanto al testigo, sino además, si ustedes quieren, lo traigo y después voy a volver sobre esto que me parece importante, el contacto directo entre el defensor y el imputado. La defensa no es únicamente una defensa verbal, sino que también muchas veces es gestual. No nos olvidemos que estando en el juicio, presencialmente, el imputado al lado de su defensor, hay gestos, miradas, que son sumamente importantes, que yo no las puedo reproducir de la misma forma si estoy en una pantalla frente a muchísimas personas que son caritas que yo no puedo estar viendo todo el tiempo. Desde ya que no. Y no solo esa conexión que tiene que existir entre el imputado y su defensor técnico, por supuesto, sino que además tiene que ver con poder advertir y poder mirar de primera mano y sin interferencias a quienes tienen que decidir, llámese jueces técnicos o jurados. Yo no solo estoy hablando, sino que además estoy viendo un paneo general de todo lo que está sucediendo. Me parece que esa inmediación no se puede garantizar de ninguna manera de manera virtual. ¿Por qué? Porque a mi modo de ver, insisto, es imprescindible para valorar correctamente la producción de la prueba. Yo creo que es imprescindible. A la credibilidad. Yo le puedo creer un testigo que me puede estar diciendo un montón de cosas, por supuesto que le puedo creer y lo puedo estar viendo de manera por videoconferencia, por supuesto que lo puedo hacer, pero no es lo mismo si yo lo puedo ver presencialmente y veo todo el contexto en el que está declarando y cuáles son sus gestos además de lo que me está diciendo. Creo que ningún medio televisivo, el que fuese, puede reemplazar lo presencial. Y es más, corremos el riesgo de que todo esto pueda ser tergiversado, no nos olvidemos, un operador de cámaras, un productor, un especialista, puede de alguna manera tergiversar la realidad. ¿Por qué? Esto tiene que ver con la manera de enfocar, los planos, los fondos, el ámbito, el zoom que se puede hacer para profundizar. Eso está estudiado, que yo puedo hacer especial hincapié y de alguna manera estoy distorsionando lo que indefectiblemente yo voy a advertir si estoy de manera presencial. No sé, Cristian, creo que podríamos hablar más, pero ir abarcando muchos temas me parece porque creo que hay muchos puntos. Después si hay preguntas, hablamos. No sé si vos querés agregar algo más de la inmediación, podríamos hablar mucho más, pero me parece... No, me acoplo. Tal cual. No, y aparte de la idea también poder ir generando discusiones y digamos, que haya preguntas o comentarios, ¿no? Pero digo, la inmediación tiene digamos, a ver, una cuestión muy sencilla, digamos, digo, para advertir la importancia de la inmediación en cuanto a las posibilidades que ofrece de percepción. Y la pregunta es, ¿conoce del mismo modo la Torre Eiffel quien la visitó que quien la recorrió por Google Earth o porque, digamos, alguien le trajo un video que visitó la Torre Eiffel? Digamos, ¿es exactamente lo mismo? Porque entonces ya a partir de ahora yo sé que podemos ahorrar un montón de plata en viajes, porque cuando queremos conocer el mundo, hoy en día tenemos Google Earth, podemos conseguir plataformas en que no den video de esos lugares, y sería exactamente lo mismo, es decir, no hay ningún tipo de pérdida de calidad de la percepción, viéndolo físicamente, que viéndolo a través de un medio virtual, ¿no es cierto? Pero a su vez esto de lo que estamos hablando, es que la mediación es esencial, y te doy pie, compañero, para ir yendo al tema siguiente que estábamos hablando,
es una condición esencial para que pueda desarrollarse la confrontación, es decir, para que pueda hacer un juicio con igualdad de posiciones, digamos, y con producción de prueba y control de la contraparte, que eso hace a la esencia del juicio, ¿no es cierto? Como decía Mayer, la inmediación es una condición para que eso, es decir, la inmediación en tanto concurrencia física de todos a un mismo lugar, en que tenemos a todos los actores que están participando del acto bajo nuestra órbita de conocimiento y a quienes podemos ver físicamente. No se trata, es un error decir inmediación, entonces para más inmediación me siento upa del juez. Digamos. Eso es un absurdo, digamos, está claro que no. De hecho, si vamos a la cancha de River y el juez se coloca en una tribuna y el testigo se coloca en la tribuna de enfrente, estamos físicamente en el mismo lugar y está claro que no hay mediación, digamos. Un extremo es tan absurdo con el otro, ¿no es cierto? Pero digo, compartir este mismo lugar es una condición para que pueda desarrollarse la confrontación. Y creo, Ale, que acá entramos en otro principio, no sé qué, sí, te dijo que vos lleves el temario, digamos, así que no sé sí, si... con lo de la inmediación. Algo más, me parece, a los que nos gusta el deporte y nos gusta la música, ¿no? Veámoslo desde este lugar. Cuando yo veo cualquier evento deportivo, cuando veo Independiente, no, pues me entristezco un poco en los últimos años, pero bueno, dejémoslo, cualquier espectáculo deportivo que uno ve, no es lo mismo verlo cuando uno está en el estadio presencialmente que cuando yo lo veo por televisión. Indefectiblemente, a todos los que nos gusta ir a los estadios de fútbol o cualquier otro deporte, no es lo mismo ver un partido, cuando uno ve todo lo que está pasando en el estadio, en el campo de juego, qué sé yo, lo mismo en un concierto, ¿sí? Yo tengo todo el panorama abierto y yo focalizo donde quiero focalizar porque me parece que esto es lo importante, y yo me quiero quedar en esa primera guitarra que suena como yo quiero que suene, y estoy dejando de lado otras cosas. ¿Sí? Lo que pasa con la virtualidad, me parece que estamos focalizando en un lugar y nos estamos perdiendo todo el entorno que significa esto de esa necesidad imperiosa que hace, insisto, a la buena producción, a la buena calidad de la prueba, cosa que ya vamos a llegar también. Siguiendo un poquito con este orden arbitrario que hemos generado. Sí. Esto que decías vos, déjame que te complemente ¿sí? esto. La otra vez estaba leyendo porque tengo las cuerdas vocales afectadas de dar clases en Zoom y charlas en Zoom, digamos. ¿No? Me di cuenta que un efecto no deseado también del Zoom es que me afecta, termino gritando, digamos, más de lo habitual. Ya todos saben que yo soy de hablar fuerte, digamos, pero me cuesta mucho más regular la voz. Y entonces estaba leyendo de esto, que esto y que el otro, a ver si esto era posible que pase, ¿no? Y bueno, me encontré con que sí, pero la cuestión es lo que, digamos, de entre esas cosas, leía hay muchos estudios, sobre todo a veces como es de neurociencias y cosas por el estilo, y lo que estudiaban es, claro, digamos, con el Zoom, con la videollamada, por ejemplo, se torna inútil la visión periférica. Y la visión periférica tiene una función en la percepción. Uno puede estar mirando un testigo y viendo por visión periférica qué cara está poniendo o qué reacción está teniendo un jurado o un tribunal, o se puede estar resolviendo una objeción y teniendo visión periférica del testigo. Hay una serie de cosas y con la pantalla esto ya no es tan simple, digamos, ¿no es cierto? Ya, digamos, esto tiene que ver con lo que el efecto se llama, y después lo vamos a abordar un poco, fatiga de Zoom. ¿No es cierto? Esto genera una fatiga porque nuestro cerebro está todo el tiempo buscando señales que no puede encontrar, ¿no? Pero esto que decía Alejandro, digamos, digamos, está claro que yo tuve, por ejemplo, el primer recital en 1995 de los Rolling Stones en Argentina, ¿no? Y para mí fue una experiencia maravillosa. Bueno, me imagino que si alguien acá es admirador o admiradora de los Rolling Stones y dice, me gustaría ver esa experiencia, y digo, no, quédate tranquilo porque está grabado y te muestro el video, no es lo mismo y no se percibe exactamente lo mismo que se ve habiendo estado presente en el lugar, ¿no es cierto? Yo digo que hay una merma en lo relativo a la percepción, y acá no estamos descubriendo nada nuevo, es lo que desde los inicios del proceso acusatorio se empezó a hablar de inmediación, ¿no es cierto? Estamos hablando de eso. ¿Ale? Además hay una cosa más, ¿no? Porque claro, todo esto dispara muchos temas, pero mi sensación es que estando todos en el mismo lugar, estamos garantizando que desde algún lugar todos estamos viendo el juicio. Todos lo estamos viendo, ¿sí? Acá no es que a mí se me cortó la comunicación, yo no lo pude ver, yo no escuché bien. Estamos todos en el mismo lugar y todos podemos ver lo que está sucediendo. Después, la atención que le preste cada uno, no me parece que sea menor, y tampoco me parece menor cuando es el momento de decidir. Piensen ustedes, el análisis crítico que yo tengo que hacer como juez o un jurado tendría que hacer para resolver cuestiones tan difíciles como son las cuestiones
de prueba, ¿verdad? Estar viendo en una pantalla un montón de caritas, ¿sí? No me parece que sea realmente, no me parece que sea la mejor manera para poder analizar críticamente una prueba y tener que decidir un conflicto, una contienda, y máxime en un tema criminal, con todo lo que esto implica. Pero bueno, podríamos seguir hablando más de la inmediación. La contradicción, bueno, por supuesto, ya dijo algo Cristian, la manera de confrontar, interrogar, contrainterrogar, por supuesto que no es lo mismo, de manera alguna. La sexta enmienda, si ustedes quieren, más allá de los pactos internacionales, que también, por supuesto, están, eso es algo que todos conocemos, no lo voy a repetir ahora, la sexta enmienda, casualmente en Estados Unidos, dice que es el requisito esencial y fundamental para un juicio justo. Y yo creo que se vería violentado desde algún lugar con este tema virtual del que estamos hablando, ¿no? Yo creo que dificulta el completo y pleno desenvolvimiento de la confrontación. Creo que la confrontación no se puede hacer de la misma manera. Yo pierdo desde algún lugar, todos los que hemos estado en juicio, yo pierdo el control del testigo. Indefectiblemente. No es lo mismo la inmediación y la posibilidad que yo tengo de confrontar la prueba de cargo, ¿sí? o de descargo, la que sea, el poder de confrontación, el poder de controlar la prueba cuando es presencialmente, cuando es de manera virtual, con todos los inconvenientes que evidentemente eso genera. El control de testigo yo no lo tengo, y cuando yo tengo que confrontar, lo que tengo que hacer es tener el control de esa declaración, esa persona que está declarando. Cristian, vos querías agregar cosas, sí. Sí, no, quería aclarar algo. A mí me parece que hay principios básicos de un sistema republicano y acusatorio que por obvios a veces no los tenemos constantemente presentes, ¿no? Y por eso creo que es bueno refrescarlos, ¿no? Nosotros decimos, bueno, nosotros estamos en un sistema en que las personas son jurídicamente inocentes, hasta que a través de un juicio previo se demuestra su culpabilidad. Ese juicio previo implica una serie de cuestiones, ¿no? Y entendemos que solo se puede destruir la inocencia con prueba, ¿no? sobre la culpabilidad. Porque en el juicio no vamos a ver quién de los dos tiene razón, cuando hablamos de un juicio penal. Vamos a ver si la fiscalía o si la acusación tiene razón. Porque si la acusación no logra probar la veracidad de su hipótesis más allá de una razonable, ¿cuál es la solución que nuestro sistema constitucional ofrece? Y lo estudiamos desde el primer año de la facultad, ¿no? Lo llamamos indubio pro reo, ¿no es cierto? Es o veracidad de la acusación, puede darse por destruida la inocencia, cualquier otra explicación que se cumpla. Por eso digo, tal vez uno de los principios más pisoteados de nuestro sistema de justicia. Bueno, digamos, ahora, solo con prueba y que nos lleve a poder afirmar como verídicas hipótesis, vamos a poder condenar. ¿Esto por qué es? Porque, bueno, en realidad eso es una premisa ilustrada, una premisa liberal, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el cuidado contra la arbitrariedad. Solo si tenemos cierta seguridad, estamos seguros de que una persona cometió un delito, a través de la prueba podemos dar por destruida ese estado de inocencia y, por lo tanto, aplicarle medidas que no son propias de un inocente, ¿no es cierto? Esto es muy obvio. Perfecto. En ese juicio, para que sea un juicio previo, no solamente se le exige a la acusación que produzca prueba, digamos, suficiente de ello, sino que esa prueba de la acusación tiene que pasar por el control de la contraparte, que en este caso es la defensa, que también tiene posibilidad de producir prueba, y la fiscalía de controlarla, ¿no? Entonces la defensa y el derecho a producir prueba, el derecho a controlar la prueba de la contraparte, a disponer del tiempo y los medios adecuados para la preparación de la defensa, están todos en la Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tiene jerarquía constitucional, son indudables, pero no son solo una garantía, son también una condición para poder predicar calidad de la decisión, del juicio y por lo tanto de la decisión final, en términos epistémicos, ¿no? ¿Cómo hacen las ciencias para que pueda darse por probado un hecho, un paradigma determinado, ¿no? Una hipótesis? Alguien viene y dice, bueno, no, en realidad el Sol, la Tierra no orbita de esta manera, orbita de esta otra manera. ¿Y qué? Porque lo dije yo, que estudié mucho astronomía y escribí 4 tratados y tengo un doctorado, entonces ya está, no es así, digamos. Lo que se va a hacer es testear mis investigaciones, controlándolo e intentando ver en dónde mis investigaciones pueden tener un error y por lo tanto desacreditarlas. Si se supera el control, se va a aceptar lo que yo dije como un nuevo paradigma para las ciencias y las ciencias van a empezar a trabajar sobre ese nuevo paradigma. Fíjense que hay algo que es muy curioso. ¿Ese nuevo paradigma es la verdad? No. Ningún científico va a decir eso. Un científico va a decir que es lo que aceptamos como verdad. Tal vez en unos años ese paradigma cambia, ¿no es cierto? Bueno, llevemos esto al juicio
Y en definitiva, en el juicio de lo que estamos hablando es que es necesario que se produzca esa dialéctica, ¿no? Ese producción y control para que podamos predicar de calidad. ¿Por qué vamos a confiar en los testigos que trajo la Fiscalía? Pues bien, porque superaron el control de la persona en mejor posición y con mayor interés en desacreditarlos, que es la defensa. Y esto tiene que ver, más allá de ser una garantía, con una cuestión de calidad epistémica, y eso justifica que la misma posibilidad la tenga la Fiscalía, digamos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos cuidando esta calidad epistémica. A tal punto, esto es algo importante, que los sistemas digamos, propios de sistemas acusatorios nos dicen, digamos, cómo manejar los casos en que sabemos que un testigo puede no estar disponible para el juicio. Y esa respuesta no es la incorporación por lectura. Esa respuesta es el caído en desuso o desuetudo, anticipo extraordinario o anticipo jurisdiccional de prueba, digamos, que está vigente en todo el código, nosotros lo tenemos ahí. ¿Y en qué consiste eso? Dice, bueno, en realidad, para que esto sea así, tiene que reproducirse esa declaración en el momento un momento anterior al juicio, pero como si fuera en el juicio. ¿Qué quiere decir esto? Una parte produce la prueba y la otra parte tiene que tener motivo para suponer que ahí tiene que concurrir a controlar, se le avisa, mire, controle acá porque tal vez después no va a poder hacerlo, y tiene que tener posibilidad de controlar, es decir, de ir preparado para ejercer el control, número uno, y número dos, la existencia de un juez o jueza que pueda, cuando termina de preguntar quién trajo al testigo, diga, bueno, ahora pregunta a la contraparte. Y que cuando la contraparte pregunta, la pregunta a quien trajo al testigo no la considera del todo pertinente o lo que sea, tenga que ver una objeción que la resuelva el juez, y no una de las partes del litigio. Y la declaración de la Fiscalía, el código la llama declaración, pero en realidad es una entrevista, cuya finalidad es obtener información. No tiene una función de control, digamos. Por lo tanto, no tiene calidad epistémica, y no tiene la calidad epistémica que autorice a fundar una condena. Y por lo tanto, digamos, la solución que se hace es el anticipo jurisdiccional. Es decir, provocar esta dialéctica, este control epistémico en una etapa anterior al juicio. Es tan importante como esto la existencia de la confrontación, que es una nota central de un sistema republicano, y que se da en todo su esplendor en el juicio, y solo puede darse en el juicio, porque es el momento en donde puede controlarse. La Fiscalía ya cerró la investigación, ya ofreció su nómina de prueba, la prueba es esta y no va a ser otra, y a partir de ahí la defensa puede decir, bueno, está bien, entonces yo ahora voy a decir cuál es mi prueba y demás, porque la defensa reacciona a la acusación, ¿es cierto? Porque existe una acusación, surge la necesidad de una defensa. Quieren que no haya defensa, es facilísimo, que no haya acusación, y no va a haber defensa, digamos, ¿no es cierto? Digamos, esta es la lógica epistémica. Ahora, llevemos esto al plano virtual y estas posibilidades de control, ¿no? Y yo, digamos, me imagino y tiemblo, ¿no? De pensar a testigos, sobre todo testigos con cierta, qué sé yo, con cierta acostumbramiento a los juicios, ¿no? Como puede ser policías, ¿no? O algunos peritos. Imagínense efectuar un efectivo control en ese escenario, digamos, ¿no? En el que, digamos, la pregunta no necesariamente tiene que tener una inmediata respuesta, porque puede haber convenientes interrupciones de conexión en el medio, en donde no podemos garantizar qué es lo que está viendo o consultando ese testigo o perito. No podemos garantizar si mientras me está hablando no tiene en la pantalla de la computadora, digamos, algún apunte que es el que está siguiendo, ¿no es cierto? Pero incluso no el testigo malintencionado. O sea, por ejemplo, llega un policía. Todos sabemos que el policía, si quiere, nos pasea, digamos, ¿no? En un juicio. ¿Por qué? Porque es una persona acostumbrada y sabe muy bien los objetivos de quien contrainterroga, ¿no es cierto? Bien. Imagínese un policía ante una pregunta un poco, digamos, que pondría en crisis la confiabilidad de lo que está diciendo. En 2 minutos va a encontrar la manera de salirse por las ramas. Me acuerdo que una vez había venido un visitante de Estados Unidos, Peter First, un abogado de Estados Unidos, de San Francisco, a Buenos Aires, digamos, y vino a ver un juicio por jurados en San Martín. La defensa era de Fernando Lagares. Uno o dos peritos, psiquiatras creo, declararon por videoconferencia. Vieron que los peritos, por una acordada de la Corte, declaran por videoconferencia, ¿no es cierto? Declararon por videoconferencia. Yo me acuerdo que me fui, y cuando volví, Peter Firth lo que me comentaba era, che, pero esto es un problema. Digamos, primero no se le lograba entender bien, pero después la defensa, en un momento le estaba haciendo algunas preguntas que a mí me parecían interesantes, y se cortó la comunicación, me dijo. Y se cortó 5 minutos.
Y cuando a los 5 minutos volvió, el perito volvió y contestó todo fantástico, digamos, ¿no? Con una fluidez terrible, y bueno, y contestó y demás. ¿Qué hizo en esos 5 minutos el perito? Digamos? No, nada, confiemos porque. Entonces me parece que hay, digamos, e incluso no en gente que puede tener mala animosidad. El ser humano siempre va a tener, es una cuestión instintiva, que es justificar su creencia. Nadie va a estar dispuesto de buenas a primeras a admitir que se pudo haber equivocado, por ejemplo. Si alguien se equivocó y da una información que es incorrecta, cuando nosotros lo contrastamos contra lo incorrecto de su manifestación, esa persona va a tratar de acomodarse y buscar una justificación. Y esto es una respuesta innata y nos pasa a todos nosotros todos los días con cualquier circunstancia. Lo primero que voy a decir, no, bueno, porque en realidad yo les digo, vi a alguien sin mis anteojos, yo tengo miopía, a 100 metros de noche, y era Alejandro, ¿no? Era Alejandro, que ya Alejandro tendría que estar preso con todas las cosas que lo vi, pero porque siempre cuando pongo de ejemplo que vi a alguien, lo pongo Alejandro, digamos. Pero digo, era Alejandro, ¿no es cierto? Pero vos no tenías puesto los anteojos. Y no los tenía puesto, digamos. Entonces, si me dicen, ¿y cómo lo pudiste identificar? Y la verdad que no sé, pero lo pude ver, era Alejandro. Digamos, tal vez no tengo mala voluntad. Lo cierto es que se lo digo yo. Si yo hago una identificación a 100 metros de noche sin los anteojos, no confío en la identificación que hago. No, sería una locura confiar en esa identificación, porque mi vista me puede traicionar fácilmente, porque es mala en ese contexto. ¿No es cierto? Entonces digo, las posibilidades de control, que cuando enseñamos contraexamen, déjame cerrar esto, compañero, te dejo, cuando se enseña contraexamen de testigos, ¿no? Dice, bueno, la herramienta fundamental es la pregunta sugestiva. Y a su vez se enseña que hay que saber mantener el ritmo de las preguntas. Preguntar para que el testigo que no puede mentir esté obligado a decir sí o decir no, ¿no es cierto? Sí, no, sí, no. Si yo no pudiera mantener el ritmo, y entre una pregunta, hago una pregunta y le dejo al testigo, qué sé yo, 2 horas para... El testigo puede acomodar la respuesta, aún inconscientemente, para darla. Y me parece que el entorno virtual es un entorno que entorpece mucho esto. El diálogo no es... De hecho, pasa acá que cuando habla Alejandro, yo, Rodrigo, estamos hablando y nos pisamos, que somos quienes hablamos hasta ahora, ¿no? Nos pisamos todo el tiempo. Uno empieza a hablar, el otro había empezado a hablar, hay que dejar y venir. Y esto es algo inevitable. Yo doy clases, todo, y no lo he logrado soslayar, digamos. Esa misma consecuencia, esa torpeza en la comunicación, automáticamente implica menor posibilidad de control. Porque no puedo efectuar ese contraexamen, que es la herramienta de control por naturaleza, eficaz y con ritmo, a un testigo que está obligado a responderme con la verdad a lo que yo le pregunto y no puede irse por las ramas, ¿no es cierto? Sí, Ale, discúlpame. Sí, no, digo, para ir cerrando si quieren, porque en realidad hay muchos temas, creo que hasta muchos podríamos enunciarlos y por ahí dejarlos para algún debate. La confrontación creo que podríamos seguir hablando. El tema de la publicidad creo que parcialmente afectaría, creo que se podría solucionar de algún lugar, con algún registro público. También tiene un tema importante que tiene que ver con la protección de datos personales. Lo dejo así tangencialmente, pero bueno. Por supuesto que excepcionalmente sí, desde ya que puede recibirse alguna declaración por videoconferencia. Siempre se ha hecho, lo hacemos, un testigo que está enfermo, un testigo que no puede concurrir al juicio, el testigo que no está en el lugar donde debería estar para poder declarar en el juicio. Siempre se ha hecho y se va a seguir haciendo. Hay los medios, pero insisto, una cosa es que estemos todos juntos en la sala de juicio recibiendo declaración a un testigo que no está presente, y otra cosa muy distinta hacer todo un juicio donde cada uno de los intervinientes está en su casa o en otro lugar, no presencialmente, en la sala de juicios y juntos, y el testigo está declarando también en otro lugar. Insisto, excepcionalmente creo que sí, de hecho se ha hecho y lo hemos hecho siempre. Otro problema que yo advierto, digo para ir rápido y generar ya me parece el debate que va a ser lo más interesante. Déjame que no te deje ir rápido. No, una cosita. Digamos, esto que dice Alejandro, y esto también es algo litigable, es decir, evaluable caso por caso. ¿Qué testigo es el que va a declarar virtualmente? ¿Y en qué caso? ¿No es cierto? Uno dice, un testigo que está en Tierra del Fuego. Y dice, bueno, sí, Tierra del Fuego que declare virtualmente. Sí, está bien, pero tal vez es un testigo tan importante, de un caso tan sensible e importante, que amerita que lo traigamos para acá. Porque es algo esencial de este juicio. Este juicio en esencia es este testigo, digamos. Ahora, tal vez no, ¿qué es el testigo? No, bueno, en realidad, bueno, no hay problema de que declare virtualmente. Hay casos y casos, hay situaciones y situaciones, y en definitiva hay una cuestión de necesidad, de argumentación de las partes y de poder explicar por qué necesitan que el testigo esté presente o no, ¿no? Pero estamos hablando de la excepcionalidad. Vuelvo a lo mismo, los peritos siguieron y van a seguir declarando
por videoconferencia desde La Plata, los que son de la asesoría pericial de La Plata, digamos, ¿no es cierto? Pero fíjese que yo me acuerdo que, por ejemplo, las fiscales del caso del juicio por jurados que fue contra Farré, que era un caso importante, cuando les ofrecieron que los testigos, los peritos de La Plata declaren por videoconferencia, dijeron no. Y le hicieron una presentación al tribunal para que el tribunal exija que los peritos vengan. Y el juez habló a la corte y dijo, los peritos tienen que venir. ¿Por qué? Porque el caso era un caso importante, la información que iban a dar estos peritos era una cuestión esencial, porque de hecho lo que se discutía era la situación de imputabilidad de acusado, y una serie de cosas que hacía que, bueno, que se tenían que subir a un remis y hacer 60 kilómetros para abrir acá, digamos, ¿no es cierto? Y no se autorizaba. En otros casos eso no será necesario, pero no puede en abstracto y de antemano decirse no hay problema con que el testigo declare por videoconferencia. Número uno. Número dos, estamos hablando de algún testigo, de algún perito. Otra cosa es cuando lo llevamos a la generalidad de todo el juicio, ¿no es cierto?, en donde se deforma ya el ritual, que es lo que veníamos señalando. Perdóname, Ale. No, digo, bueno, enunciando temas rápido, ¿no? Problemas en la litigación, en un sistema adversarial, por supuesto. Yo me preparo, hablábamos con Martín Sabelli de esto, yo me preparo para un juicio presencial, no me preparo para un juicio virtual, ¿sí? Primer punto. Más allá de todos los problemas que tiene la litigación, que no quiero enumerarlos ahora, porque podríamos hablar de eso solo, ¿sí? Se necesita un conocimiento y, si ustedes quieren, un entrenamiento hasta especial, ¿no? Para trabajar de esta manera, más allá de las dificultades que tiene para la exhibición de objetos, el material, cómo hacemos con el testigo, cómo se introducen los objetos al juicio. Dejémoslo rápido. Problemas de conectividad. Bueno, hemos visto nosotros... Ale, no lo dejes tan rápido, digamos. Digo, no, pero yo quiero dejarlo, ¿sabés por qué? Porque me parece que seguramente va a haber mucha... Perdóname, porque digo, si nos está haciendo, me da la sensación, bueno, que son tantas cosas. No, pero digo, en realidad en todo caso creo que lo podríamos dejar si tal vez hay alguna pregunta, porque me parece que son tantos los temas que nos vamos a agotar hablando nosotros, y me parece que lo más fructífero, lo más lindo es a veces si hay preguntas. Por eso se me ocurría enunciar los temas algunos, pues ya son 7 y pico. Problemas de conectividad, sí, por supuesto, los problemas de conectividad, hay que tener un sistema muy ajustado, que de hecho en la provincia de Buenos Aires no lo tenemos. Hemos visto nosotros los juicios que se han hecho en lugares donde sí tienen la conexión mucho mejor que la que tenemos nosotros, con todo lo que esto implica, la seguridad, si el testigo, cómo hacemos para controlarlo, que el testigo esté declarando libre de ninguna coacción, que no esté amenazado, que tenga la conexión, no sea cosa que no tenga internet, que también hay mucha gente que no tiene internet, no nos olvidemos los casos que nosotros manejamos, son en lugares muy humildes, y cómo hacemos para que ese testigo pueda declarar de dónde está, problemas de esos infinitos. El cansancio que dijo Cristian, cansa, estar por Zoom mucho tiempo, muchas horas, es algo que agota, psicológicamente está demostrado, ¿sí? Fatiga muchísimo, y también los problemas que genera para expresarse en el lenguaje de gente que le cuesta expresarse, porque hay gente que le cuesta expresarse verbalmente, es muy difícil, a personas, generalmente son personas muy vulnerables, que por supuesto frente a una cámara es peor todavía, no es lo mismo nosotros que estamos acostumbrados a dar clases, a poder hablar, que tenemos una manera de poder expresarnos un poco más fluida, que una persona que le cuesta más. Se va a achicar seguramente más, cosa que puede ser mucho más fácil de solucionar si estamos presencialmente. El testigo habla para adentro, no se le escucha, mira para abajo, yo necesito de algún lugar, volvemos al mismo tema, controlarlo, y me parece que se puede corregir rápido. La posibilidad del contacto entre el imputado y el defensor. Cada uno de estos temas, Cristian, tendría para hablar 45 minutos o 1 hora, y tal vez yo también, o menos, pero los enuncios, me parece lo más interesante sería por ahí después preguntas que seguramente pueda haber. La posibilidad de ese contacto directo... Déjame hacer una aclaración con esto, Ale. Sí, perdón. No, pero por lo que dijiste, lo de la comunicación del abogado y el cliente, o el defendido, sí, digamos, claro. ¿no? Quería compartir una imagen que la tomé a propósito por esta charla, pero no puedo porque no soy anfitrión. No sé si es mucho quilombo habilitarme, Rodri, si no la comento, ¿no? Es una pavada. No, Cristian, yo te había puesto como coanfitrión, pero cuando estabas conectado, ahora con el otro, ya lo sé. Por eso. Ya te hago coanfitrión, así lo podés compartir. Mira, un segundo. Bueno, comparto rápido una imagen, ¿no? Entonces digo, el otro día estaba conectado, el otro día lo estaba pensando mientras tenía una entrevista, era por un abreviado, digamos, ¿no? Con un detenido, con una persona detenida, a través de Cisco Webex, que es el sistema que utiliza el servicio penitenciario, ¿no? Entonces yo llegué y le dije, bueno, estás solo en esa sala, sí, estoy solo, no hay nadie con vos, no hay nadie conmigo y demás. Y la imagen que yo veía era esta, a ver si la puedo mostrar. Ahí está. ¿Se ve?
¿Se ve la imagen? Ahí estoy yo, ahí está mi defendido, y acá está zona 18, organizador, es decir, el servicio penitenciario, ¿no es cierto? Entonces, Perdón, pero ese chico que estoy viendo acá es culpable. Ya es culpable nada más que de verlo. Ya de verlo, ya sabemos que es culpable, bueno, no se necesita juicio. Aclaré que era una audiencia abreviada, ¿no es cierto? Una entrevista por un abreviado. Lo que digo es, yo me puse a pensar y dije, ¿y ZZ, no? ¿Quién es ZZ? ¿Quién me garantiza a mí que ZZ no esté escuchando? Voy a dejar de compartir, así no, ya el punto se vio, ¿no? ¿Quién me garantiza a mí, porque la imagen la saqué por eso, que ZZ no está escuchando, ¿no es cierto? Es más, tal vez grabando. Imagínense una entrevista en la confidencialidad que tiene que haber entre un abogado y su defendido en estas circunstancias, ¿no? Y yo recordaba que la Corte Europea de Derechos Humanos, algo que me impactó mucho hace mucho tiempo, en el fallo del CORT, cuando trataba imparcialidad, ¿no? Y decía que el juez no solamente debe ser imparcial, sino que también debe ser imparcial. Bueno, esto yo lo hago analogía a muchas situaciones, y voy a esto, y creo que esto es importante también con el ritual del juicio, es decir, no solamente debe ser confidencial, sino que también debe parecer confidencial. Es decir, a mí no me pueden pedir que yo ejerza como un dogma, un acto de fe de que no hay nadie escuchando porque yo confío en quien organizó la entrevista, digamos. No se le puede pedir a la persona acusada, eso tampoco, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hablaba Alejandro de la simbología del juicio, hay una cuestión muy importante, y la distribución de la sala de audiencias tiene que ver con eso, con una acusación y una defensa sentadas a equidistancia del tribunal, digamos, ¿no es cierto? Digamos, eso también simbólicamente transmite mucho. Porque no solo hay que ser, sino que también hay que parecer. Entonces digo, veo difícil de esta manera garantizar plena confidencialidad. Y sin plena confidencialidad hay un obstáculo insalvable a la preparación. Y sin preparación no puede haber una adecuada confrontación. Y sin una adecuada confrontación no podemos hablar de un juicio. Y por lo tanto, no podemos llegar a una decisión de la que podamos predicar calidad, digamos, ¿no? Digo, tal vez suena muy categórico, digamos, pero con Alejandro estamos tratando de señalar los problemas que pueden presentarse, ¿no es cierto? Sí, Ale, te dejo a vos. Bueno, decía rápido, como para ir cerrando, el contacto entre el imputado y su defensor, obviamente se ve resentido de hacerlo virtualmente. Por supuesto también la posibilidad de la víctima e imputado en poder encontrarse en algún lugar, ¿no? Poder mirarse, no me parece menor, la víctima que esté escuchando lo que dice el imputado de manera presencial, lo mismo cuando declara la víctima para el imputado, me parece que son cuestiones que no son menores. ¿Excepcionalmente pueden hacerse juicios sencillos de prueba? Sí, yo creo que sí, que no hay ningún problema en hacerlo. No es que tenemos una posición rígida, que no, esto no se puede hacer. Excepcionalmente yo creo que sí se pueden hacer, por supuesto, con acuerdo de partes. Desde ya, ¿no? Lo primero que tendría que hacer es preguntar a la defensa, bueno, ¿qué inconvenientes ve usted como juez? Bueno, señor fiscal, ¿cómo podemos hacer? Me parece que sí se puede hacer, y por supuesto que alguna de las partes se puede oponer, generalmente la defensa. ¿Por qué? Porque hay garantías que están en juego, y me parece que ahí tenemos que ser sumamente cuidadosos. ¿Se puede hacer? Sí, claro que se puede hacer. Si la defensa está de acuerdo y el imputado, bien informado, con un consentimiento informado, puede hablar con su defensor, habiéndolo evaluado los pros y los contras, que significa esto, podríamos hacer únicamente juicios, porque lo único que tendríamos que declarar tal vez sería el único testigo presencial, que no la defensa no tendría problema, supongamos, podría ser, y no vería ningún inconveniente en que se haga, en que declare virtualmente. Si la defensa no tiene problema, creo que no habría inconveniente. Por supuesto que la última palabra la sigue teniendo el juez, pero me parece un gran inconveniente que un juez arranque un juicio sin darse cuenta que la defensa está generando un agravio muy fuerte, que me parece lo que tiene que hacer el juez es tratar de alguna manera, y la fiscalía también, porque la fiscalía no va a querer de ninguna forma, me parece que es mirar la cancha entera, que me anulen un juicio, tener que hacerlo otra vez, o lograr un resultado injusto cuando no se puede. Por supuesto que la mala calidad de la prueba, con este tema de la litigación que hablamos, va a ser a información de mala calidad. La información de mala calidad lo que va a hacer es una resolución de mala calidad y seguramente un resultado injusto en más de una ocasión. ¿Qué podríamos hacer? Digo, para ir cerrando, ¿no? Podríamos hablar mucho más. ¿Qué hacemos mientras tanto? Por supuesto que no podemos limitar derechos y tenemos que acá reforzar todavía las garantías. Creo que eso es fundamental, esencial. Pero claro, el problema es un poco el del principio que dijimos. A mi modo de ver, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con las personas que ya tenían una fecha de debate y no pueden hacer el juicio? Y el juicio se hará, vayamos a saber cuándo, porque por más que fijemos para diciembre de este año, es muy posible que hasta el año que viene, hoy hablábamos con Andrés casualmente de eso, que lo presencial hasta el año que viene va a ser muy difícil que vuelva en hacer un juicio como realmente debe hacerse con todas las garantías verdaderamente bien. ¿Qué hacemos mientras tanto? Soluciones a esto.
¿Qué hacemos? ¿Hacemos un juicio virtual? ¿Bajamos la carga negativa? No, evidentemente no. Y si una persona está detenida hace un tiempo, ya prolongado, indebidamente detenido, ya tenía un juicio y no sabe para cuándo se lo va a hacer, una de las posibilidades, que lo que yo estoy trabajando, en donde yo estoy, es, y bueno, tendremos que buscar la forma de que esa persona desde algún lugar pueda tener una morigeración a la prisión preventiva, ni siquiera digo un cese de la medida de coerción. Yo creo que una de las soluciones más plausibles desde mi punto de vista es que esa persona esté morigerado, aguardando el juicio, bien resguardado y bien controlado para que pueda venir el juicio. Y cuando se haga el juicio, vendrá el juicio, y si después tiene que volver a su lugar de detención porque termina siendo condenado, no hay ningún problema que ello sea así. Esa es la solución. Yo no puedo poner en cabeza del imputado que no pudo tener el juicio, por eso se va a quedar detenido hasta que tenga el juicio. ¿Por qué? Porque el delito es grave. Sí, por supuesto, no hay duda. Eso es muy casuístico, es caso por caso. Creo que no hay una resolución única, o yo no podría decir todos los casos deben ser tratados igual. Me parece que eso tenemos que ir viendo, pero creo que eso es una de las soluciones. Otra oportunidad que nos da esta situación es empezar a reformular un poco la política criminal de persecución. Me parece que es un momento ideal para poder tratar de reformular la política criminal desde el lado de la acusación. Bueno, ¿qué vamos a perseguir? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué medios tenemos? Me parece que es una oportunidad realmente muy buena. Otra situación también que creo que es importante es trabajar las audiencias preliminares fuertemente. ¿Por qué? Porque si yo voy a llegar a un juicio, tal vez puedo, trabajando muy fuertemente este tipo de audiencias, lograr acuerdos probatorios, salidas alternativas, no necesariamente cuando empezamos a ver si trabajamos bien esa audiencia preliminar para nosotros, seguramente el juicio va a ser muy reducido, y tal vez un juicio muy reducido de manera virtual, con acuerdo de la defensa, hasta quizás podríamos hacerlo. Y más de una vez ocurre, lo sabemos todos, que cuando empezamos a afinar un poco el lápiz, ¿con qué nos quedamos? Termina siendo un abreviado si las partes se acomodan y no hay mucho para discutir. O la acusación te da cuenta que no tiene el caso que pensó que tenía, y tal vez hasta podría ser una suspensión de juicio a prueba, salidas alternativas. Creo que situaciones como estas son las que están generando todo esto. Creo que podríamos hablar mucho más. A mí me parece muy importante remarcar esto de que no puede haber un juicio justo. Yo terminé, la primera vez que hablé del tema hace muchos meses de esto, a Cristian le gustó y me parece que estaba bueno, que me parece que no puede haber un juicio justo si limitamos las garantías. Y me parece que acá están en juego las garantías, y me parece que tenemos que hacer un esfuerzo enorme para que todo esto funcione como debe ser, y realmente creo que esto es excepcional y así deberíamos tomarlo. Esperemos que pase pronto, porque realmente las dificultades que genera son infinitas. Y para hacer un juicio, a mi modo de ver, muchísimos más. Por mi parte, les agradezco. Cristian, no sé si vos querés cerrar con algo más, y bueno, si hay preguntas, algo, contestamos lo que se vaya planteando. El tema de la publicidad, me parece más útil que si hay preguntas. Sí, antes que nada les quería compartir, o ya les compartí, mejor dicho, 2 links que me mandó el doctor Harfuch, vinculado a la reanudación de juicios por jurados presenciales, tanto en Inglaterra como en Escocia. Andrés, no sé si estás conectado. Si yo te veo conectado, no te veo en imagen, pero si querés contar algo al respecto y después arrancamos las preguntas. Ahí estoy. Uy, pero pará, porque mi hija me hizo hacer un efecto que no sé cómo sacar. Estás en la cosas. playa, sí. Estás en la playa. ¿Cómo me gusta verte en la playa? Ahí está. En la playa. Parece un Beatle, ahora Un Beatle en la playa. Me encantó. Yo quisiera decir algo, si puedo, para abrir un poco el debate. Me enteré ahí, creo, lo veo a Pablo Marchov. Yo considero de mi postura personal que nadie puede obligar a un abogado, ni de la Fiscalía ni de la Defensa, a hacer un juicio virtual. Primero, para empezar. Entonces, mínimamente tiene que haber un consenso en torno a esta herramienta, y yo creo que, Pablo, si la litigás, esa la vas a ganar, porque en todo caso yo retrucaría y exigiría que el juicio lo hagan presencialmente, porque estas links que mandé no son de ahora, son de mayo, de países que tienen el cuádruple de muertos que nosotros, y una situación sanitaria mucho peor que la nuestra. Y sin embargo, están haciendo los juicios trayendo a los testigos a la corte y trayendo a los jurados a la corte. No hablemos de jurado o no, porque allá es todo por jurado, así que la cuestión es juicio. Entonces, y en Argentina ya se empezaron en Córdoba, en Mendoza, a hacer juicios por jurado, trayendo a todos los jurados, por supuesto con todo el cuidado posible, y se han hecho, así que yo no sé por qué estamos gastando tanta energía en hacer algo tan complicado desde un punto de vista estructural. Esto me lo dijeron, Mendoza, Andrés,
era más fácil para nosotros traer a los 40 jurados para la audiencia de voir dire que hacer que todos se conectaran simultáneamente. Esto es obvio. Entonces, yo propongo, para discutir, me parece, como hoy tuvimos una reunión de defensores, bueno, donde medio pinté un panorama negro, porque es así, yo creo que hasta marzo no nos vamos a ver en tribunal. Si la cuestión sigue así, salvo que el virus baje la letalidad, y yo no tengo tanta fe en la vacuna más que en que el virus pierda fuerza, como todo parecería, dicen que va a suceder, pero yo creo que nada impide que nosotros podamos hacer los juicios presenciales. Por lo menos algunos, muy pocos. Elegiría aquellos, no como el que está teniendo lugar ahora contra la expresidenta, que son juicios que van a durar un año, otro delirio, con, no sé, 200 testigos, no sé cuántas sesiones. No, nosotros tenemos juicios a veces que duran 2, 3, 4 días, no más, donde tenemos 15 testigos. ¿Qué problema hay en hacer esos que son gente que se les vence o que están esperando, que la defensa dice, miren, necesito que este vaya a debate, y por lo menos hacer 3, 4 juicios en un mes, con todas las condiciones sanitarias, para ir rompiendo el hielo? ¿Qué sé yo? Es algo que estamos hablando en la Procuración, algo con la Corte, en fin, pero porque yo creo que además, estructuralmente, por lo menos en San Martín sabemos perfectamente, yo se lo digo a todo el mundo, yo para que me entren los WhatsApp y los mails, me tengo que ir a la sala del colegio de abogados que hay Wi-Fi. Es imposible que nosotros podamos pensar siquiera en algo así. No quiero entrar en el terreno ideológico, que creo que Alejandro y Cristian ya lo agotaron, pero fíjense cómo países que sí se hacen cargo de la publicidad y la realidad en serio, y que tienen 3000 veces mejores conectividad que nosotros, han decidido hacer los juicios presenciales. No todos, no masivos, pero sí empezaron a agarrar el bloque de demora y empezaron a elegir los juicios más importantes y hacer experiencia y error para ver cómo se puede hacer. No tenemos que ir a Inglaterra, Escocia, ya está pasando en algunos tribunales del país. Así que bueno, en fin, qué sé yo, esto es lo que me parece, lo que yo opino. Por supuesto, desde el punto de vista ideológico no tiene mucha importancia lo que yo piense del juicio virtual, ya se imagina, estoy en contra del juicio virtual, pero bueno, en fin, sé que a medida que pasan los días y que no se avisoran soluciones, esto va a ir increyendo. Pero bueno, era esto lo que yo quería aportar a la discusión. Gracias. Muchas gracias, y bueno, ahora sí habilitamos las preguntas. El que quiera, abra el micrófono y ya empezamos la charla. Si quieren, ya que estoy en esta terapia procesal, Dale, Pablo. les cuento un poco lo que me sucedió en La Matanza, en mi nuevo lugar de trabajo hace un mes. Me notificaron el 26 de agosto que el 7 de septiembre tengo un juicio, un debate. Así desde el vamos. Y se lo cuento brevemente, un caso de abuso sexual cometido en el 2012. El tipo está en libertad, pero está detenido por otros hechos, cumpliendo pena que se le está por vencer el 1 de octubre. De ahí la premura con la que quieren hacer el debate para... Ya, es como un debate pronosticando una condena para que el tipo no se vaya, en rigor. Yo me opuse a todo, pero todo recibí que no, fui hasta en queja a la Cámara, pero bueno, estoy esperando. Al debate tengo que ir, porque la obligación es que tengo que ir, por más que sea telemático. Pero bueno, si quieren después les comparto las cosas que estuve discutiendo, pero bueno, voy a hacer, creo, el tercer caso de la provincia, que va a ser el juicio telemático. ¿Pero por qué telemático, Pablo? ¿Porque los jueces no pueden hacerlo presencial? No, porque... ¿Qué tal? No, porque va a ser, el preso se queda en la unidad, yo en el despacho, la fiscal en el despacho, y los testigos sí van a ir allá, al tribunal. ¿Y el tribunal se constituye es unipersonal. ¿Y se va a constituir en su sede para desarrollar el juicio? Sí. ¿Y entonces por qué no lo hacen presencial? Deberían, pero porque, a ver, yo no hay traslado de preso, no hay traslado de preso. Es otra instrumentación. Yo tengo otro problema, no el problema de usted. Tengo que para instrumentar, el tribunal que yo constituyo de responsabilidad penal juvenil, tiene uno de las juezas que es insulino dependiente, o sea que presencial sé que no puedo. Claro. También. Pero en este caso, si no existe ese impedimento, ¿cuál es el impedimento para hacerlo presencial?
la presencia de... No lo van a poder tener a mano en una alcaldía, ahí, qué sé yo, aunque sea en Sí, Virredentino. lo que me han dicho es que va a estar conectado con otro, por otro medio conmigo, supuestamente. Lo que pasa que es cierto que yo escuchaba a los colegas y son cuestiones muy delicadas, todo lo que es la percepción en materia de abuso. Sí, aparte es un abuso sexual del 2012. O sea, un No, caso súper bizarro para arrancar, o sea. Sí. Lindo debut. Bueno. Sí. Yo considero que ese es un juicio en ausencia. Claro. No, pero que lo digo en serio, yo creo que tenés que plantarte y exigir que al imputado te lo traigan a la sala, por el cuidado que sea. Uy, bueno, me parece que vos en esta tampoco vas a poder ir. Sí, encima tengo una tos que ya... Bueno, es nervioso, pero sinceramente sí, no pasa nada. Es el principal involucrado esto. Yo, cuando hoy hablaba con los defensores, ¿ustedes se imaginan una prisión perpetua dictada por Zoom? ¿A quién se le ocurre algo así? No. ¿Pero en qué? ¿O 25 años de prisión? Acá hay varios jueces. Díganme, ustedes como jueces, ¿podrían hacer eso por video? ¿No? Yo creo que sí. Ni siquiera hablar de la defensa. Entonces, bueno, qué sé yo, es un problema muy grande, porque en Estados Unidos tienen ellos le llaman backlog a la demora, de miles de juicios. Nosotros no tenemos una cultura tan grande del juicio. Vamos a tener una demora importante cuando retomemos, pero yo creo, Pablo, que yo exigiría que el juicio se haga presencialmente, al menos ese. Sí, pero bueno, en fin, es lo que pedí. Es lo que pedí reiterar, ya con Pablo, queja te pedí. Contarles también qué es lo que apunta Roxana por escrito, Roxana Oviedo, y si querés decirlo, Roxana, habilita el micrófono sobre que tu defendido no prestó el consentimiento. Sí, además. Pero eso me parece muy grave que no lo dijiste, y que no, aparte que no lo conoces. Claro. Nunca lo viste, que no es menor. No, y bueno, para cerrar, para coronar esa situación peculiar, el preso es bravucón, digamos, es un eufemismo bravucón, es jodido el tipo. Hablé 1 hora y media con él y después, a los 2 días hablé 5 minutos, me cortó, no quiso hablar más. Pero bueno, qué sé yo. A ver si yo vamos a ver. Escuché lo que vos dijiste. Y realmente es imposible hacer un juicio como vos lo estás planteando. No solo porque no has tenido tiempo, no has tenido conexión con él, es imposible hacer un juicio de esa manera, tampoco te podrían obligar a hacer el juicio de esa forma. A nadie se le ocurre que hagas un juicio que te diga, mañana tenés que sentarte en un juicio porque se nos vence la prisión preventiva y si lo tenemos que liberar, no lo queremos liberar. Pero es impensado. El sentido común de cualquier persona con sentido común se da cuenta que un juicio en esas condiciones no se puede hacer. Si vos no has podido tener contacto con él, no has tenido tiempo en preparar el caso, las pocas veces que hablaste hasta has tenido algún inconveniente que no te quiere atender, o se enojó con vos por lo que fuese. El gran inconveniente, bueno, como decía Andrés, habrá algunos juicios que sí se van a poder hacer. Pero por supuesto tenemos que hablar con las partes, saber cómo lo podemos hacer. Me parece que ahí también está un poco la flexibilidad del juez, que eso es fundamental. ¿Por qué es fundamental? A mí no se me ocurriría como juez, yo fui juez de tribunal muchos años, sentar de prepo a un defensor y decirle, no, esta prueba no, y vos vas a hacer el juicio de esta forma porque, lo digo yo, pero parece una cosa hasta demencial a cualquier persona que parecería, ¿no? Que se presente algo así, diga, no, bueno, evidentemente así no lo podemos hacer. ¿Cómo vamos a hacer? Sentémonos, tenemos que ver cómo hacemos con esto, porque vos tenés un montón de inconvenientes, un montón de problemas que hacen a garantías muy fuertes. Esa persona no puede tener un juicio en las condiciones que vos lo estás planteando. Y me parece que ahí está un poco, bueno, vemos cómo hacemos, me parece que tenemos que empezar a dialogar y tenemos que empezar a buscar soluciones comunes entre todos, porque acá no es yo soy el juez y yo voy a decir que este juicio se hace y no me importa ni el debido proceso, ni la garantía de defensa en juicio, absolutamente. Me parece que hay algunos juicios que sí se van a poder hacer, como bien decía Andrés, yo lo comparto y lo hemos hablado y con Cristian también, me parece que es un momento para decir, bueno, algunos juicios presenciales sí vamos a poder hacer, sí los vamos a poder hacer. Tal vez el imputado en algún caso puntual aceptará estar en otro lado y tener un contacto directo con el defensor todo el tiempo. No sé, no lo sé. Habría que ver caso por caso, pero que
los testigos, algunos presenciales, van a tener que estar y las partes van a tener que estar presencialmente haciendo el debate con las medidas de seguridad, de higiene, aislamiento que corresponden. Por supuesto, no vamos a poder seguir con el ritmo de juicios que veníamos llevando alocadamente en toda la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano. Sabemos todos que hay distintos departamentos judiciales donde ya se están haciendo juicios. Pero, por ejemplo, hoy en la reunión con los defensores, no sé quién de los defensores dijo, a ver, y esto lo pueden corroborar, los testigos, hoy detienen un detenido, póngale la UFI no sé cuánto, detiene a un detenido. ¿Los testigos van a declarar a la UFI? Sí, van. Claro. Ahora, ¿cuál problema hay de traer a los testigos para un debate o dos que podamos planificar? A ver, y un juicio en donde no tengamos muchos testigos, o por ahí tengamos un detenido que no esté en prisión, sino que esté con prisión domiciliar y pueda asistir y no haya que trasladarlo con el servicio penitenciario, pero que sea un juicio importante. En fin, yo digo que hay mucho para pensar, que se puede empezar a ver, por supuesto no con cierta masividad, pero los testigos hoy, al menos en las primeras etapas de la investigación, están yendo todos a tribunales. Y les están tomando declaración. Entonces, ¿cuál es el sentido de meternos a comprarnos este problema terrible de la conectividad que es muy difícil de hacer? Así que, en fin, qué sé yo lo veo. Ojo, la Corte está discutiendo esto, ¿eh? No es que no lo ven, están tratándole de buscar una vuelta, porque es cierto que también hay juezas, jueces, fiscales, defensores, defensoras, que por una cuestión ¿no es cierto?, de grupos de riesgo no van a poder ir por una cuestión precautoria, bueno, pero puede ir otro u otra que no lo esté, en fin, pero no para hacer todo como de vuelta, sino para que no nos encuentre el día de mañana con una demora enorme. Yo creo que en el camino no es, ¿los hacemos por Zoom o no los hacemos? En el medio hay muchísimo para ver. Estaba más. ¿Puedo hacer Ahí, una observación, Laura, Rodrigo? ¿perdón? ¿Puedo hacer una observación? Sí, sí, y después le quería dar la palabra que había escrito Laura Pereira para que nos cuente un poco su experiencia, pero dale, Gabriel, adelante. Tal vez prejuicioso, ya sabía cuál era la postura de los exponentes, entonces tal vez con algunos reparos dije, bueno, nos van a mostrar. Y la verdad que tengo que reconocer que me llevan a reflexión de nuestras prácticas cotidianas. De hecho, estamos haciendo muchísimas audiencias. Cristian. Muchísimas audiencias por sistema de videollamadas, por Microsoft Teams, pero hubo un suicidio y una tentativa de suicidio en Pablo Nogués, que es un instituto cercano de San Martín, jurisdicción nuestra, y yo el martes pedí, lo quiero presencial, al que se intentó suicidar, que fue protagonista aparentemente como de una pelea con el que se suicidó, y lo quiero entrevistar en la sala de audiencias con toda la distancia y respetando todo, pero lo quiero hacer presencial. Entonces, tengo que reconocer que puede servir para algunas cosas, pero en determinadas cuestiones tan delicadas quiero tomar todos los recaudos y que no se me escape nada, o que se me escape lo menos posible. Entonces creo que sí, que es cierto que en determinadas cuestiones tan delicadas uno tiene que tomar otros recaudos. Lo mismo que hablaba en el tema de la fianza, creo que también todo lo que son audiencias de prisión preventiva con jóvenes, el sistema presencial garantiza una percepción de la cuestión, que no es solamente en jóvenes el tema procesal cautelar, sino que tiene que ver también, además de con una contracautela de otro tipo de garantías que tiene que ver con la impresión del imputado y de la familia. Creo que el hacerlo remoto también pierde y hace tropezar una oportunidad para lograr una resolución favorable para la situación de libertad. Estas cuestiones pasan, y creo que lo que señalaron de que pasaba en Estados Unidos, no tengo duda que acá debe estar pasando lo mismo. Y creo que sí, algunas cuestiones básicas vamos a tener que perder el miedo para ser presenciales, pero en otras siento que se nos complica. Lo que no sé es el tiempo, qué sé yo. Es cierto que esto no se sabe si vamos a estar 6 meses, 7 meses, 8 meses. Creo que dudas tenemos todos, pero servirá para algunos casos con alguna herramienta, como ustedes dicen. Muchas gracias por hacernos pensar, la verdad que los felicito porque nos sacuden un poco.
a Laura Pereira, porque ya está haciendo varios aportes, pero sobre todo porque es de Tres Arroyos, y eso a mí me genera mucha nostalgia, porque yo viví ahí y fui funcionario del Tribunal de Menores, así que te damos todo el privilegio, Laura, para que hables todo lo que quieras. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Perfecto, perfecto. Ah. Sí, perfecto. No, por ahí le quería contar al colega que por ahí le han dicho que no hay traslados. Yo peleé mucho ese tema porque me querían hacer los juicios virtuales acá, a pesar de que acá en la ciudad de Tres Arroyos no había casos de COVID. Y bueno, querían hacer los juicios igual virtuales, tuve que litigar mucho eso. Bueno, en definitiva, los estamos haciendo presenciales ahora que sí tenemos casos de COVID con brotes explosivos. Ya hice 3 juicios presenciales porque eran de abusos sexuales agravados, es decir, temas graves, pero con imputados en libertad. Así que bueno, con todas las medidas de resguardo, yo ya me compré, porque obviamente que la Corte ni Procuración nos ha mandado nada, me compré las barreras sanitarias de acrílico y demás, me armé como un habitáculo ahí en el tribunal, y ahora tengo juicios con detenidos, porque también querían obligarme a que sean virtual su declaración, y bueno, me opuse, lo litigué y demás. Y ahora, bueno, a pesar de que hubo brotes en la unidad de Bahía Blanca, donde tengo la mayoría de mis defendidos que están privados de libertad, y ahora organizaron unos traslados tipo cápsula sanitaria para traerlos a los debates. Es decir, el servicio, si uno le exige, puede generar, creo que los aíslan, le hacen un hisopado previo, porque yo también les pregunté a mis defendidos si estaban dispuestos a que los hisoparan y demás, y bueno, obviamente sí. Entonces creo que, no sé si los hisopan una semana antes o 48 horas antes de venir, los dejan, gestionan o ven o corroboran que no hayan estado en un pabellón en el que haya habido contagiados, y los van a traer. Quería contarle, no sé si era Pablo el que decía que no se lo querían traer, digamos, para el juicio porque no había traslados. Yo dije que, o sea, lo que estuvieron hablando acá, que es una actividad esencial, no puede ser que pueda haber un traslado, una operación quirúrgica y no me puedan traer a un defendido a un juicio y que tenga que declarar por videoconferencia. Así que bueno, si lo exigís, creo que tendrían que hacerte lugar, digamos. O nada más. Laura, una consulta, porque yo he visto a través de LU24, que es la radio de alguna manera, y de La Voz del Pueblo, porque yo lo sigo, obviamente, que varias escenas de juicio, y veo a las partes con barbijo. Y ahí hay un tema, que es lo que hablaba Alejandro Castro y que lo que hablaba Cristian Pena. La expresión es un elemento esencial a la hora de poder analizar y valorar el poder convictivo que pueda llegar a tener el testigo. ¿Qué se ha planteado en ese caso? No. Cuando declara el testigo se le hace sacar el barbijo, y bueno, y declara ahí. Después el resto, por ahí, la foto en realidad, que siempre viene L24, nos saca una foto al inicio, que estamos todos con barbijo. Después estamos todos con barbijo. Yo en realidad de esos debates pedí todos que se pospongan, pero no me hicieron lugar, porque no se vencían, no prescribían, estaban en libertad y demás. Y eran, no obstante ser hechos graves, porque eran abusos sexuales agravados, pero no me hicieron lugar, entonces bueno, lo pudimos hacer. Cuando declara el testigo, declaran sin barbijo, se lo bajan, o sea, estamos todos a 2 metros. El tema principal es la comunicación mía con mi defendido durante el transcurso del interrogatorio, porque más allá de que uno haya preparado el juicio, siempre surge algo que te va diciendo, te quiere, doctor, no es verdad, y más en los delitos estos tan particulares. Entonces lo que yo le exigía en tribunal, dije, va en contra de la litigación, es decir, de la dinámica del juicio, pero si mi defendido quiere decirme algo cuando está declarando un testigo, yo voy a frenar, y o salen ustedes o salimos nosotros y hablamos.
Y bueno, así, en uno de los juicios no tuve ningún problema, porque mi defensor no habló nada, no quiso preguntar nada, ni nada, pero en otro tuvimos que interrumpir 5 veces el juicio. Las primeras 2 veces que él quería hablar conmigo, salimos nosotros dos, para hablar así, bueno, también a 1,5 metros, 2, ¿no? Entre nosotros, y las otras 3 veces ya les dije al tribunal que salgan ellos. Entonces salía el testigo, la fiscal y el juez y el secretario salían de la sala y nosotros dos hablábamos. O sea, va en contra de la dinámica de lo que es la litigación, porque le vas cortando la declaración al testigo. Pero bueno, es la experiencia que estoy teniendo. Bien. ¿Hay alguna pregunta más que quieran hacer? Si es así, le voy a dar la palabra que está presente desde el inicio, pero que yo no se la di, a la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios San Martín, la doctora Patricia Toscano. Patricia, te cedo la palabra. Dependía de vos, Rodrigo, me tenés muda acá, no me dejabas hablar. No quiero preguntar, quiero decir algo. Primero darles la bienvenida a Alejandro, a Cristian, a Andrés también. Saludar a una colega, compañera del Colegio Provincial que está presente, la doctora Gaby Martínez, que la acabo de ver, es la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Trenquelauquen. Hola Gaby, te saludo. ¿Cómo estás? Bueno, es la verdad que una charla muy enriquecedora y como dijo Gabriel Peñoñori, ¿no? Qué bueno que es poder escuchar, pensar, con una visión donde nos transmiten ustedes un montón de ideas, un montón de cosas que pueden pasar, que a lo mejor el que estaba medio en duda termina convencido, como Gabriel, más allá de verlo a Cristian en su función, no de disertante, sino que a Cristian lo vi como defensor de la no virtualidad, porque fíjense el detalle, cuando Alejandro hablaba, en un momento dijo, bueno, y la conectividad y la litigación, no lo digas muy rápido, decilo más despacio, hay que convencer. ¿O me equivoco, Cristian? ¿No me equivoco? Más o menos, ¿no? Para nada, para nada. Para nada, ¿viste? Para nada. Para nada, y con Alejandro tenemos la confianza para hacer ese litigio, digamos. Me imagino. Y no, les decía, esto nos impone un desafío muy grande, es un cambio muy brutal en pocos meses. Pasamos de lo presencial, del estrado, las partes, el custodia, el público, toda la solemnidad, toda la simbología que comunica, porque no se puede dejar de comunicar, inclusive antes de la pandemia, unos meses antes de la pandemia, hablábamos con Andrés Harfuch, no sé, Andrés, si te acordás, que nos encontramos y me hablaste de la posibilidad de la toga que se usa en muchos países, vos hablaste de la toga con la gente de AMJA, me viniste a hablar a mí de qué me parecía la toga, de la toga pasamos a la pantalla, una cosa terrible. La verdad que es choqueante, o sea, pasamos a una discusión muy importante por pantallitas chiquitas, ¿no es cierto? Me parece un tema bastante complicado a lo que se podía agregar cómo hacemos un careo, por ejemplo, cómo nos damos cuenta si un testigo está alcoholizado, cosa que nos ha pasado en los juicios orales. Es decir, que uno puede ver lo que responde, en la pantalla me puede parecer tímido, o me puede parecer un poco cansado, pero si lo tengo a 2 metros, olfativamente me voy a dar cuenta, seguro, de que está alcoholizado. No sé, se me ocurren un montón de cosas más. La veo a Roxana que se ríe, Roxana Oviedo. Pero, bueno, nada, solamente quería saludarlos. Estoy muy contenta que siempre vengan acá a darnos sus visiones, sus experiencias, sus conocimientos, y aquí estamos siguiéndolos. Me parece muy bien. Nada, agradecerles su presencia y los dejo con Rodrigo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Patricia. Simplemente cerrar, agradecerle a los disertantes. Este es un trabajo que estamos haciendo de buenas prácticas con un grupo importante de fiscales, defensores, jueces, funcionarios que se nos ha presentado la inquietud de ver cómo avanzar,
cómo adquirir estas nuevas herramientas, pero siempre garantizando una correcta y adecuada administración de justicia. La charla de hoy, en defensa de el juicio presencial, la dan dos personas que hace muchos años se vienen preparando y conocen en profundidad lo que es la litigación. Así que para nosotros, la opinión que ellos nos dan sobre la necesidad de la presencialidad del juicio no es un dato menor, es un dato que creo que debemos tener especialmente en cuenta, porque hay gente que se está dedicando a la enseñanza de la litigación. A eso le sumamos también la presencia de Andrés Hartford, que, bueno, fue contundente y lapidario frente a lo que se requiere para garantizar un adecuado juicio oral. Así que no tengo más que agradecerle a Cristian, siempre dispuesto, ni que hablar a Alejandro Casio, ya es la segunda oportunidad que se presenta en la Asociación de Magistrados, y les agradezco muchísimo la profundidad y la dedicación que han tenido en esta charla, los conceptos que nos han dado, y también agradecerle a la gran cantidad de gente que se ha sumado un viernes, ¿sí? A las 8, ya casi 8 menos 10 de la noche, agotados, trabajando a diario de esta manera virtual. Así que le quiero agradecer mucho la presencia a todos y nos vemos en la próxima jornada del taller. Muchas gracias. Gracias, Rodri. Gracias. Gracias a todos. Buen Buenas fin de noches. semana. Gracias, Lili. Cuídate. A guardarse. Chao, un beso. No, gracias, Chao, Fabi. Alejandro, Casio, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chicos. Buen fin de semana. Gracias, Cristian. Muchas gracias. A todos. Muchas gracias. Chao. Sí, me aparecieron como la nada acá. Chao, Ale. Chao, Adri, Quería querido. ver rojo, Ale. Gracias, querido. Yo también, te quiero mucho. Chao. Gracias. Chao, amigo, cuídate. Quienes nos quedamos hacemos el after, ahora vienen los vinos. A ver, los vinos. No, es esa, ahora viene La picadita, ahí está, claro. Chao, Si la reunión fuera, Chao, Ale. si la reunión fuera presencial, ahora vendría la picadita, vendría no. Ya la vendiste, Cristian, ya la vendiste, nos conociste, no juegas más. Exactamente. Así es. Nos vemos, gracias. Nos vemos, Ale, cuídate. A todos. Gracias, chao. Buen fin de. Igualmente. Chao.